ofendió. Expresa una leyenda. Tras una semana. Papam, Cardinal Ratzinger. Bien, en esta sección Revelando, yo he querido durante ya, este es el cuarto programa, la cuarta entrega. Y lo que estamos haciendo es saciar nuestra curiosidad sobre las creencias, sobre la vida de quienes tienen labor de sacerdocio en distintas creencias. Hemos hablado con masones, hemos hablado con sacerdotes o con ex seminaristas, teólogos, hemos hablado con sacerdotes religiosos franciscanos y hoy estamos hablando con un santero, que es nuestro amigo Charles Valente. Y lo primero que quiero preguntarle es ese término santero, ese término santería. ¿Usted se siente cómodo con ese término? ¿Estoy usando el término correcto? Bueno, primero que nada, un saludo para ti, mi estimado Daniel, para todos tus suscriptores. Un verdadero privilegio y honor ser entrevistado en este espacio. El término santero es el término, como quien dice, más comúnmente usado. Más yo no me siento identificado con ese término, porque lo veo como que muy despectivo y no resume muy bien lo que implica la religión yoruba, que es en realidad el término apropiado. Como santería se ha denominado una versión específica de la religión yoruba, que fue la que se expandió desde la isla de Cuba hacia el resto de las Américas. Pero en realidad el término correcto sería religión yoruba, que es la religión o el culto a Ifá Orisa, que nace en territorio africano, en el estado o en el pueblo de Nigeria, en el país y en sus alrededores, más que todo. El término santería nace en la forma en como eran llamados quienes practicaban originariamente en Cuba el culto a los orichas, producto de todas estas personas que llegaron con la esclavitud, con el proceso de esclavitud, de traer esclavos a trabajar a los ingenios azucareros en la isla. Y estos afrodescendientes vinieron con sus costumbres y se produjo un sincretismo de tratar de asimilar o de ocultar su adoración a los orichas detrás de los santos de la religión católica que adoraban. Ahora, pero esto, entonces podemos sacar una conclusión. El término santero fue una forma despectiva para, en principio, hablar de lo que era la religión yoruba, entiendo, ¿no? Es correcto, era el término con que despectivamente en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, como el resto de la población se refería a estas personas de origen africano que en principio llegaron a Cuba y empezaron a desarrollar su culto, adaptando sus creencias a las circunstancias particulares de la isla. Ahora, esto, yendo por parte entonces, ¿cómo debería uno hablar de una persona que practica esta religión? Porque al católico se le llama católico, al evangélico, evangélico, al testigo de Jehová, testigo de Jehová. ¿Cómo se le llama al que practica la religión yoruba? Debería llamársele yoruba, porque en realidad todos provenimos de ese origen, que esa es otra dicotomía o otro dilema que se ha incluido, que es el enfrentamiento, por así decirlo, entre las dos vertientes, porque originariamente
está la vertiente tradicionalista, que hace énfasis en el origen del culto de Ifá Orishá en África, y está la vertiente cubana, que es donde se expandió en realidad ese culto hacia el mundo. Y es a quienes se han denominado más que todo santería, como lo estamos hablando. O sea, los tradicionalistas son los que se van a la raíz más africana. A la raíz originaria, como ellos lo quieren decir. Pero en realidad todos somos productos del mismo origen. Todos somos yoruba, con algunas variantes, tanto en adaptaciones geográficas, adaptaciones a animales, a ritos, a cantos, pero todos tenemos el mismo origen. Ahora, ¿en qué cree un yoruba? Mira, el yoruba cree, al igual que todas las religiones monoteístas, en un dios, al que él denomina Olodumare. Es el dueño de todo lo creado. Eso es más o menos la significación de esa palabra. Y cree una serie de energías de la naturaleza que vienen personificadas en orichas. Estos orichas son los que se encargan de manifestar toda la voluntad de Olodumare en el mundo creado, en el universo creado. Hay entonces ya tres cosas reveladas. Número uno, la palabra santería engloba una cantidad de creencias, pero no es el término correcto. No sería el término apropiado. No sería el término apropiado. En segundo, que también vulgarmente o comúnmente dentro de la santería se han incluido otros cultos. O sea, se han introducido allí lo que es el palo monte, el palo mayombe y otras creencias también africanas se han querido englobar dentro de este término. Como quien dice, el término para encasillar toda esa serie de cultos o creencias africanas que llegaron a Cuba y se desarrollaron en él. Como una forma de generalizar y a la vez simplificar, ¿no? Es correcto. Pero hay otra cosa que entonces se me está revelando en este momento. Los yoruba creen en la fuerza superior de un dios al cual llaman Olodumare. Correcto. O sea que son monoteístas. Es correcto. Y ese es otro mito que popularmente se ha creado, de que el público en general tiende a pensar, por desconocimiento, que la religión yoruba o la santería, por la existencia de los orichas, es una religión politeísta, y no es así. La religión yoruba es una religión monoteísta, porque en este caso los orichas lo que son es instrumentos de los mares, son instrumentos de Dios. Ok. Es un Dios único. Ok. Ahora, en la religión yoruba, ¿qué es usted? En la religión yoruba, en principio yo fui consagrado como sacerdote en el nivel de Ocha, que es el nivel intermedio de la religión yoruba. Fui consagrado a mi oricha tutelar, a mi ángel guardián, que es Changó, y posteriormente fui consagrado en el culto Ifá, que es el nivel superior de la religión yoruba, como Agwo de Orúmila. Ese es el título real o verdadero que tenemos todos los que estamos iniciados en Ifá. Eso de alguna manera, discúlpeme, ¿cómo, para poder entender de esto, ¿no? Usted es sacerdote de la regla de Ochá, me dijo, ¿no? En principio sacerdote de Ocha. Sacerdote de Ocha. Consagrado a Changó. Consagrado a Changó. Y luego, por indicación o por recomendación del mismo santo, de la misma deidad, te pasa al nivel superior, que es, en este caso, el culto a Ifá, Orisha. Y ahí es Agwo de Orumi, es el término.
Awon Ifa Orunmila. ¿Qué significa esto? Sacerdote, estudiante, aprendiz de los secretos o los misterios de Ifa. Sería algo así como para equiparar. Un Awon Ifa Orunmila sería un obispo. No, sería como decirte quién, como un sacerdote, un párroco. Un párroco. Ok, o sea, ¿hay niveles superiores a ese? Claro, era lo que te iba a decir, va subiendo. En este caso... ¿Cuáles serían los niveles? Vamos a empezar desde el primero. El primer nivel en la tierra de Ifá, o en el estadio de Ifá, es el alauo. ¿Quién es el alauo? Alauo es la persona recién consagrada, o sea, la persona apenas consagrada. Estamos hablando de la persona que está durante sus 7 primeros días de consagración. Ese es el alauo, ese es el recién iniciado. Ese es el que normalmente uno dice el que se hizo un santo. No. No. El que se hizo un santo es el sacerdote recién iniciado en el nivel de Ocha. Ese sacerdote recién iniciado en el nivel de Ocha se le denomina Iyawó y va a permanecer en esa condición o en ese estado hasta que transcurra un año de su iniciación. O sea, cuando uno dice normalmente que fulano se metió a santero y uno lo ve vestido de blanco y con unos collares, que eso es lo que uno tradicionalmente asocia con un santero, ¿ok? Esa persona no es un feligrés normal, sino que el estar en la religión yoruba ya es estar en un nivel de sacerdocio. Sí, ya cuando la persona está iniciada en Ocha, ya pasa a ser un sacerdote de ese nivel, que en este caso es el de Ocha, y como un aprendiz. Es correcto, es un sacerdote aprendiz del nivel de Ocha y sobre todo del oricha tutelar o del ángel guardián que le fue consagrado, que le fue coronado. Ok, entonces ese sería, el primer nivel es el alabó. No, estás confundiendo las dos tierras. Acuérdate que son dos tierras. Ajá. Estamos en el nivel intermedio. En el nivel intermedio, que se llama Ocha, es donde la persona al iniciarse o al consagrarse a su oricha tutelar se le denomina Iyawó. Esa persona a la cual tú haces referencia, que tú la ves vestida de blanco durante un año con los collares. Ese es el primer paso de la santería, entonces sería el Iyawó. Formalmente sí. Para ingresar como sacerdote, no como creyente. Como creyente, ¿cuál sería el primer nivel? El primer paso sería el recibir los hileques de santo, los hileques o los collares que identifican al santo. Este sería el primer nivel en Ocha. El primer nivel en Ifá sería recibir lo que se denomina mano de Orunmila. Que es esa pulserita con pepitas verdes y amarillas que uno le ve a mucha gente. Eso es en la tradición cubana, en la tradición afrocubana. En la tradición originaria africana es la misma pulserita, pero de otro color. ¿De cuál color? Depende del territorio de África y depende del linaje. Hay algunos que lo tienen verde y marrón. Varía dependiendo del linaje. Ahora, usted me ha dicho dos palabras. Me ha dicho y me ha utilizado el término dos tierras. Sí, son dos niveles. Me habla de Ocha y me habla de Ifá. Correcto. Pero todos forman parte de la misma... Yoruba. Correcto. ¿Qué es Ocha y qué es Ifá? Y faltó un nivel. ¿Cuál es?
es el nivel inferior, pero no porque sea inferior de menos importancia. ¿A qué hace referencia Ifá? A tres pilares. Uno, Egungun. ¿Qué es Egungun? Nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y ahí es donde coincide nuestra religión con muchas religiones. La importancia del culto a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. De ahí parte todo. Viene los dos niveles superiores, que son Ocha e Ifá. ¿Por qué? Porque tanto en Ocha como en Ifá estamos hablando de espiritualidades, de los Ochas y de los Orichas, que son espiritualidades con un mayor nivel de luz o de un mayor nivel de energía. Por eso es que tiene esa nivelación. Y en este caso, los diferencia dentro de nuestra religión el modo de expresarse o el método de comunicarse con los creyentes o con los iniciados, con los consagrados, que en este caso es, en el caso de Ocha, se manifiesta a través del caracol consagrado, que se denomina Dilogún. Y en el caso de Ifá, a través de las nueces de la mata de palma, que se denominan Iquines o aldelés. Ok. Esto, o sea, estamos hablando de, seguramente complicado entender todas estas cosas en poco tiempo, pero estamos hablando de que no es una cosa sencilla. Estamos hablando de que me imagino que hay estudios de por medio, hay revisión de por medio, etcétera. Normalmente nosotros los no yoruba, y además de eso hay una situación con esta religión. Uno, que por ser de origen africano, y creo que eso tiene muchas explicaciones en las cuales no vamos a entrar, tiene como un prejuicio en contra. Dos, el hecho de ser además luego difundida desde Cuba genera otro prejuicio por todo lo que puede significar Cuba para mucha gente. Entonces se tiene como una religión primitiva. Sin embargo, si nos vamos a discutir de teología, hay un contenido primitivo en todas las religiones. Correcto. Porque en principio se parte de algo primitivo, si se quiere llamar de alguna manera, que es el miedo y que es la fe. La gente tiene fe en algo bueno superior que lo protege porque siente miedo de algunas cosas, por ejemplo, de la oscuridad de la noche. Y de allí entonces es donde vienen estas preguntas. Si yo quiero saber cuáles son las normas de los católicos, me voy a la Biblia, de los cristianos en general, de los judíos. Si quiero saber en qué creen los musulmanes, me voy al Corán. ¿Hay algún libro, alguna escritura sagrada de los yoruba donde yo pueda saber esto de Ocha, de Ifá, etcétera, etcétera? ¿Eso por qué se rige eso? ¿Por la tradición oral nada más? Más recientemente, o sea, últimos años atrás, se ha profundizado mucho en condensar todo lo relativo al culto a Ifá y a la religión yoruba. Pero como culto primitivo, como culto ancestral, todo había sido estrictamente por tradición oral. Todas las historias, todos los ritos, todos los cantos, todo lo relativo a la religión yoruba fue transmitido ancestralmente dentro del seno familiar y posteriormente cuando se desarrolla, cuando se expande en Cuba a través de las casas religiosas, de las casas de santos o de las casas de Ifá. Pero ya con cierto adelanto tecnológico que ha habido en el mundo, se ha procedido a condensar, a compilar todas esas historias y toda esa información
Todo eso conforma lo que nosotros denominamos el corpus Ifá, que son la gran cantidad de historias contenidas en los 256 signos que rigen Ifá, contentivos de todas las situaciones que pueden acontecer dentro del universo. Porque de acuerdo con la creencia yoruba, todo lo que ocurre en el universo, desde su principio hasta su fin, está contenido en las escrituras de Ifá. De hecho, esa escritura de Ifá, esa historia universal de principio a fin, lo que refleja no es más nada sino que la palabra de Dios. Eso está contenido en un signo específico de ese corpus Ifá. Pero ha habido una compilación oficial de todas estas historias a la cual una persona, un sacerdote o un creyente o un curioso pueda acudir. Mira, este es el texto oficial de la religión yoruba, o eso no funciona así. No, porque ha habido mucha disparidad de criterios. Y sabe que siempre que participa el elemento humano hay cierta disgregación, hay cierta disociación. No ha habido una unificación en cuanto a eso. Podrás encontrar mucha bibliografía en las universidades africanas, conseguirás también bibliografía en Cuba, pero hay muchas historias que principalmente la vas a conseguir es en el boca a boca, con los sacerdotes, más que todos los mayores, antiguos, que son enciclopedias vivientes de esta religión. Entiendo que entonces el peso de la tradición oral es el que mantiene la tradición, ¿no? Del rito. Correcto. Es correcto. Ahora eso me lleva a preguntar lo siguiente. ¿Hay una estructura interna de la religión yoruba que se pueda decir que hay un jefe máximo de la religión? Teóricamente el jefe máximo de la religión, teóricamente, es el Arab Babayé. El Arab Babayé es el líder espiritual de la religión yoruba a nivel de África, ¿correcto? Pero en Cuba también hay un consejo de sacerdotes de Ifá, de los mayores sacerdotes de Ifá, y normalmente en los países que se practica la religión yoruba existen también diversas asociaciones, diversos concilios, tanto a nivel de Ocha como a nivel de Ifá, que se encargan de organizar a sus afiliados y a sus creyentes. Pero no hay un orden muy bien establecido como de repente lo pudiera haber en la religión católica o en el judaísmo o en otras religiones. Pero entonces hay una especie de consejo de sacerdotes, de babalaos, es el término que se utiliza. Correcto. O sea, El término babalao se refiere más que todo a los sacerdotes con un mayor grado de conocimiento o con un mayor grado de sabiduría. Es como quien dice el nivel superior. ¿usted es babalao? Correcto. Eso... Así nos denominan, aunque igual que el término santería, no soy muy proclive a ese término. Te explico por qué no me gusta el término babalao. Etimológicamente, el término babalao significa el padre de los secretos o de los misterios del cosmos o del universo. Y con mucha humildad yo no me considero eso, y considero que muchos no lo son. En realidad, el verdadero babalao, el verdadero padre de todos los secretos del cosmos y del universo, es el profeta de la religión yoruba, que es Orunmila. Ese es el verdadero babalao. Ese es el verdadero padre de todos esos conocimientos. Porque él fue, es y será el que se encarga de estudiar, desarrollar, compilar y ofrecernos todas las virtudes de la palabra de Dios o los Dumares hacia todos nosotros. Entiendo. Ahora,
entrando ya en en las cosas, bueno, esto es interesantísimo y profundo, pero la gente cuando habla de la santería, sobre todo en los países latinoamericanos y en Venezuela particularmente, dirigen sus críticas o su curiosidad hacia el tema del sacrificio de los animales y hacia el tema de que como se piensa que se está que la fe va orientada hacia unas figuras que se muestran unos como guerreros, otros como digamos los patrones, por decirlo de alguna manera, de los elementos, del fuego, etcétera, etcétera. Y además hay algunas representaciones un poco más modernas donde se coloca a determinadas deidades con unas representaciones que a algunos los lleva a pensar que son representaciones diabólicas. Y entonces la gran crítica que hay, sobre todo desde otras religiones, sobre todo desde el catolicismo o del cristianismo en general, es que esas son creencias paganas, que eso son creencias primitivas, que son creencias diabólicas, que eso de estar sacrificando animales es una cosa horrible. Todo eso, ¿qué explicación podría tener desde la religión yoruba? Mira, de la religión yoruba podríamos verlo de la siguiente forma. Tocaste 2 puntos, vamos a ir punto por punto. Punto número 1, sacrificio de los animales. El sacrificio de los animales se hace en todos los cultos monoteístas. El punto es el siguiente: la crítica hacia la santería o hacia la religión yoruba viene más que todo no por el sacrificio hacia los animales, sino a la mala forma como se ha producido el desechar esos animales. Porque si vamos a la realidad, tanto la religión católica como el judaísmo, como en el islam, se produce el sacrificio de animales, pero no se hace de una manera desproporcionada, como se ha hecho últimamente dentro del seno de la religión yoruba, más que todo en el área o en la parte que nos corresponde a nosotros, que es la parte afrocubana. Esto ha ocurrido por irresponsabilidad de individualidades, porque se le ha querido hacer creer a los creyentes de esta religión o a los iniciados en esta religión que podemos soslayar o que podemos eludir un determinado comportamiento con el sacrificio de un animal. Por eso se ha producido una matanza indiscriminada de animales, cuando el mismo Corpus Ifa establece que lo relativo a la matanza de animales es específicamente con fines consagratorios y con fines de determinadas situaciones o determinados casos que lo ameritan. Esa es la clave de esta problemática que se está presentando, que afecta a las sociedades donde está establecida la religión yoruba afrocubana. Se ha visto una desmedida desecho de animales en ríos, en playas, en vías públicas, y con eso tienen toda la razón del mundo los habitantes de esos sitios a mostrar sus quejas. Eso es, tenemos que hacer un mea culpa de esa situación, pero eso ya corresponde a una actuación más consciente por parte de los sacerdotes. Ahí tenemos que asumir nosotros esa responsabilidad. Pero la gran mayoría de las religiones tienen en sus libros y en sus escrituras la presencia de sacrificios. Pero en tiempos modernos, y hablando de tiempos modernos, estamos hablando seguramente de siglos y hasta de milenios, se ha ido convirtiendo esos sacrificios en algo simbólico. En la Iglesia Católica, cuando se comulga, el acto de comulgar,
es el cuerpo de Cristo el que le ofrecen convertido en la hostia, y es la sangre de Cristo la que se ofrece con el vino de consagrar. En la religión hebrea, algo parecido cuando se hace la cena de Shabbat y algunos otros ritos. En cuanto a el Islam, se hacen algunos sacrificios que van inclusive, por ejemplo, en la rama chiita, al castigo físico, al autoflagelarse y todo lo demás, y a una serie de sacrificios humanos que terminan siendo inclusive a veces mortales, como son las peregrinaciones. Es posible que la religión yoruba en algún momento avance hacia el sacrificio simbólico y no al sacrificio con el derramamiento de sangre del animal y todas esas cosas. Eso podría evolucionar a eso. Bueno, fíjate que estás tocando un punto que ahorita es materia de debate. ¿Por qué? Porque la raíz yoruba tradicional, eso es lo que está proponiendo. Esa es la discusión que se mantiene actualmente entre la raíz yoruba tradicional y la raíz yoruba afrocubana. O sea, sí se está debatiendo eso. Sí se está debatiendo actualmente, porque lo que se está buscando es, o sea, existen tres posiciones, que son, uno, los que desean mantener el sacrificio común y corriente normal, están los que los quieren aminorar, los que los quieren reducir, y están los que quieren abolirlo totalmente. Eso actualmente está en discusión. Yo soy de los que opina, en el caso en concreto, que no debería abolirse, pero sí debería reducirse. ¿Por qué? Porque eso debería ser única y exclusivamente con fines consagratorios, porque es la energía de esa sangre, de ese animal, lo que le da el poder, o el H, como lo llamamos nosotros, al Orisha, a la deidad, para venir aquí a la tierra a curar, a depurar, a generar más energía positiva en beneficio de todos los creyentes y de los no creyentes. En el caso en concreto, eso no podría surgir, o eso no podría hacerse sin la existencia de ese factor sangre. Por eso yo no estoy de acuerdo con la posición de los que quieren abolirlo totalmente. Pero esa posición ecléctica mía, o esa posición intermedia mía, también se refleja en que no puedo estar de acuerdo con la matanza indiscriminada de animales, que lo que hace es cortar el ciclo reproductivo. Pero entonces no solo estamos atentando con la Tierra y con el planeta, sino que también atentamos con la Tierra y el planeta cuando estamos dejando toda esa serie de animales en sitios que no deberían dejarse, descomponiéndose, creando molestias y hasta posibles enfermedades para los demás. Y aparte de eso, contribuyendo con el estigma contra la religión, porque un vecino puede respetar a un religioso que rece en su casa, pero si ese religioso le deja una gallina muerta en la cercanía de su vivienda, pues probablemente no va a tener una buena opinión. Ahora resulta que eso que tú estás tocando, fíjate que tú estás hablando como una persona teóricamente, entre comillas, extraña a la religión yoruba, pero no eres extraño a la religión yoruba. Te voy a explicar por qué. Porque el principio rector de la religión yoruba es el Iguapelé. Iguapelé significa el carácter equilibrado. Y ese carácter equilibrado tú lo logras es con un buen comportamiento. Ese buen comportamiento viene a través de una deidad que se denomina Ori. Ori es la conciencia que vive en la cabeza de todos nosotros. Esa deidad nos lleva a tener un buen comportamiento, no solo hacia nosotros mismos, a hacer lo que nos conviene, sino a lo que conviene para toda la humanidad y para toda la sociedad. Tú mismo estás diciendo que ese comportamiento errado que puede tener una persona, desechando esos animales a diestra y siniestra, no tiene ningún beneficio, no solo para la religión que practica, tampoco tiene un beneficio para que él mantenga una relación armónica y pacífica con sus vecinos, ni con sus conciudadanos.
Claro. A mí me quedaron, debo confesarle, una lista bien larga de preguntas aquí anotadas, pero el tiempo se nos ha agotado. Entonces yo quisiera comprometerlo a Charles Valente para conversar de dos temas que no quisiera que me respondieran en este momento porque nos extenderíamos y se nos acaba el tiempo. Pero está el tema del sincretismo, que creo que es interesante que lo conversemos, y la diferencia entre la religión yoruba y eso que llaman la palería, que también a la gente le llama mucho la atención, inclusive entonces se ve como una cosa, porque siempre está la curiosidad de uno, está, bueno, esta gente trabaja sacrificando animales y estos trabajan con muertos, y entonces cada vez que aparece una tumba profanada, esos fueron unos paleros, y cada vez que se roban un animal, eso fue un santero, y eso entonces al final termina siendo unos chivos expiatorios que en mi opinión siempre esconde algo que no nos están contando, por lo menos en el caso de Venezuela. Pero eso podemos conversarlo en una próxima oportunidad, Charles. Mira, estoy a tu orden para cualquier otra conversación que tan agradable que podamos tener. Con respecto a esos temas, no te voy a adelantar, sino que lo que te puedo decir es que tenemos que nosotros como sacerdotes asumir la responsabilidad de guiar dentro de cánones de conciencia y de buen comportamiento, para que el resto de la sociedad no nos señale o no nos estigmatice precisamente por esos malos comportamientos de individualidades particulares que hay dentro de nuestra religión. Genial. Charles Valente, sacerdote de la religión yoruba, puedo llamarlo así. Gracias por esta. Si me llaman sacerdote de la religión yoruba, mucho mejor. Y si me llamas Agüo de Ifá, mucho mejor. ¿Por qué? Porque con mucha humildad nací para ser estudioso de esto y moriré siendo estudioso de esto, buscando ayudar a ti y a todos nuestros congéneres. Muchísimas gracias por esta conversación y espero que se repita. Cuando tú quieras. Dios. Expresa una leyenda. Tras una semana. Bueno, Papam, Cardinalem Ratzinger.